Bendiciones mis amigos, una vez más el pastor Santiago Escobar aquí trayéndole una palabra de reflexión bíblica. Quiero compartir ahora en San Juan capítulo 5 verso 14, dice así: Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hoy quiero dirigirme a aquellas personas, a aquellos amigos, a usted que ha recibido algún milagro de sanidad de parte de Dios. Sabemos que hay muchas personas que, gracias a Dios, han sobrevivido a esta pandemia, y muchas de esas personas algunos es porque Dios ha contestado sus peticiones, porque le han creído a Dios, han clamado a Dios, Dios les ha respondido. Otros, Dios ha hecho el milagro porque hay personas orando por ellos y Dios ha contestado la petición, la oración de los que han estado orando por ellos. Como quiera, usted ha recibido un milagro de parte de Dios, y como pastor yo quisiera darle un consejo. ¿Qué hacer después de que uno recibe un milagro? Aquí encontramos un pasaje bíblico en el capítulo 5 de San Juan, desde el verso 1 en adelante, donde Jesús llegó a un estanque donde había muchas personas esperando un milagro de parte de Dios. Y allí en ese estanque había un paralítico que estaba tendido, pero no tenía mucha esperanza, porque la esperanza de ellos era de que cuando supuestamente un ángel venía y revolvía el agua, el primero que entraba en el agua, ese recibía sanidad. Pero este paralítico no tenía mucha esperanza, mucha opción, porque él no podía moverse. Así que cuando sucedía lo que ellos estaban esperando, el paralítico no podía moverse, otros se adelantaban a él. Pero Jesús llega y le dice: ¿quieres ser sano? Y el paralítico, cuando le dice: Señor, no tengo quien me ayude para entrar en el agua cuando el agua sea removida, Jesús le vuelve a decir: ¿pero quieres ser sano? Y cuando Jesús miró la necesidad de aquel hombre, le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre recibió sanidad. Pero dice la Biblia aquí que días después, Jesús lo encuentra en el templo. A este hombre ya sanado lo encuentra en el templo. Y Jesús le da una palabra de exhortación y le dice en el verso 14, dice aquí que le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Yo quiero hablarles sobre la importancia de entender el propósito de Dios cuando hace un milagro de sanidad. Y quiero decirle de una forma directa, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es hacernos el favor de quitar la enfermedad, pero no solamente es eso, sino que Dios quiere que después de que hemos sido sanados, ese milagro sirva para que le conozcamos y le sirvamos. Porque de nada sirve que Dios nos sane una vez de una enfermedad, si a la próxima enfermedad nos vamos a morir, o tarde o temprano va a llegar algún achaque por el cual tengamos que morir. Dios sabe que vamos a morir un día, pero Él quiere que la muerte, cuando llegue a nosotros, sea ganancia, porque el apóstol Pablo dijo que para la persona que su vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque la muerte para el cristiano es solamente un paso para la vida eterna. Así que Dios quiere, con un milagro que Él hace de sanidad en nuestra vida, que les conozcamos y de esa manera podamos tomar la decisión de servirle. Entonces, aquí el Señor nos da una exhortación, una palabra de sabiduría. Con tristeza en mi corazón tengo que testificar algunas cosas que he experimentado hace muchos años. Me tocó ir a orar por un hombre que estaba en su hogar, en su casa, desahuciado de los médicos. Los médicos lo habían mandado que se fuera a su casa a morir en medio de la familia porque no tenía medicina para su mal. El hombre tenía una enfermedad tal que yo nunca he visto a otra persona enferma de eso, porque el hombre se pasaba una toalla por cualquier parte velluda de su cuerpo, fue el bigote, su cabeza, y la toalla, la servilleta de papel salía mojada de pus. El hombre tenía una enfermedad que no sé ni cómo se llamaba, pero lo cierto es que ya los médicos le habían dicho que no había medicina para él. Pero yo fui a orar por él, y el hombre tenía un montón de imágenes a su alrededor,
y a cada imagen le había prendido una veladora, esperando recibir algo de las imágenes que tenía ahí. Dios me dio esta palabra y yo le dije que la Biblia dice que Dios quiere sanarnos para que le sirvamos. Él me dijo con mucho entusiasmo, me dijo, sí, si Dios me levanta de esta cama, yo prometo que le voy a servir, no me voy a apartar de Él más, le voy a servir. Bajo esa promesa que Él estaba haciéndole a Dios, yo oré y Él se comprometió con Dios que cuando Dios lo levantara de allí, Él iba a ir a una iglesia, a agradecerle a Dios y le iba a servir a Dios de ahí en adelante. Lo cierto es que a los 5 días, después de haber orado por él, el hombre andaba caminando en la calle como si nunca había estado enfermo. Dios lo sanó. Dios cumplió su parte, su palabra, hizo un milagro en su vida. Pero ¿sabe lo que hizo el hombre? Le prendió una vela a la imagen más grande que tenía ahí. Dijo que no tenía necesidad de ir a una iglesia porque esa imagen lo había sanado. Dios le dio 3 años de oportunidad. A los 3 años ese hombre se volvió a enfermar, y no de esa enfermedad, porque lo que Dios hace lo hace perfecto. Se enfermó de otra cosa y se murió. Dios le dio oportunidad de servirle. Posiblemente ese hombre estaría vivo todavía, porque era un hombre relativamente joven, pero no fue agradecido con Dios. No le dio gracias a Dios por la sanidad. La vida es un regalo de Dios. No podemos pagarle a Dios por un milagro de sanidad que Él haga en nuestra vida, pero sí podemos agradecerle dándole gracias por el don de la vida y dedicando los días que Dios nos da extra de vida para que sigamos viviendo, dedicando ese tiempo de vida para servirle a Él. Yo quiero aconsejarle a usted, sí, a usted que ha recibido un milagro de parte de Dios, a usted que Dios le ha dado el don de seguir viviendo, el regalo de seguir viviendo, porque muchos no han sobrevivido a esta pandemia y usted sí. Me estoy refiriendo a usted que ya pasó por que ya el virus le pasó por usted, pero usted sigue vivo porque Dios tuvo misericordia de usted y respondió a la petición de personas que estaban orando por usted, o le respondió a usted que clamó a Dios y Dios hizo un milagro de sanidad en usted. Sea agradecido con Dios. Recuerde la palabra que el Señor Jesucristo le dio a este hombre que había sido sanado. Era un paralítico que había sido sanado. Llevaba muchos años en esa circunstancia. Y el Señor Jesucristo lo levantó. Pero el Señor le da una advertencia, le da un consejo, diciéndole, he aquí tú has sido sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor. Yo le aconsejo a usted que ha recibido sanidad, siga los consejos que le están dando los expertos en salud. No se exponga, porque usted no sabe si el virus puede volver a entrar en usted. Pero por sobre todo, sea agradecido, dele gracias a Dios por la oportunidad de vida que Dios le ha dado. Recuerde, ¿cuál es el propósito de Dios al hacer un milagro de sanidad en la vida de una persona? No es solamente quitar la enfermedad de esa persona para que la persona siga viviendo, sino cambiar la vida de esa persona para que el tiempo de vida que tenga después de esa sanidad sea de mejor calidad, sea una vida cerca de Dios, una vida cerca de Dios de tal manera que pueda obtener no solamente un estilo de vida nuevo, sino que pueda servir a Dios para que al morir, cuando la muerte llegue, sea en la vejez o sea en un corto tiempo después, pero que la muerte sea un paso para ir a vivir eternamente con Él. En otras palabras, el propósito de Dios no solamente es sanar nuestro cuerpo, también es sanar nuestra alma, que le conozcamos y le podamos servir. Que Dios le bendiga. Jesucristo sigue haciendo milagros. Seguimos orando. Sigo orando por personas que me han pedido oración, por nombres que me han dado para orar por ellos. Sigo orando por ellos y sé plenamente, tengo la certeza, la seguridad de que Dios sigue siendo Dios y sigue siendo poderoso para hacer milagros y va a seguir haciendo milagros. Pero recuerde, el propósito de Dios es no solamente sanar, sino darse a conocer a las personas que no le conocen. Que Dios le bendiga, sea agradecido, dele gracias a Dios
por la oportunidad de vida que Dios le ha dado.